¿Qué tal, mis queridos estudiantes? A continuación, ¿cómo resolver triángulos no rectángulos con la ley de senos? Entonces, se nos presenta la siguiente situación: resolver el triángulo ABC si se sabe que el ángulo A tiene 42 grados, el ángulo B 75 y el lado C tiene 22 centímetros de longitud. Este es el triángulo que nos indican, triángulo ABC con sus respectivas medidas. Esta es la ley de seno, la cual me dice que A es al seno de A, es decir, la medida de este lado es al seno de este ángulo, como la medida de este lado, que es el B, es al seno de B, que es 75, y la medida del lado C es al seno de C. Es la que nos indican estas razones en la ley de senos. La primera recomendación es que si me están dando dos de los ángulos del triángulo, interiores del triángulo, pues lo más conveniente es encontrar el tercer ángulo. Entonces aplicamos aquella propiedad que dice que la suma de los ángulos internos en un triángulo cualquiera debe de sumar 180. En ese orden de ideas, entonces si yo coloco 180 menos 42 y menos 75, obtendría el valor de C. En este caso sería 63. 63 grados entonces es lo que nos mide C. Ya tengo el valor de C, voy a encontrar entonces el lado B o el lado A. Pero antes pues voy a bajar la ley de senos para mirar qué tipo de datos me entrega la situación problema. Entonces el lado A lo desconozco, entonces lo dejo como una incógnita. El ángulo B, el ángulo A, perdón, tiene 42 grados, me lo está dando la gráfica. El lado B también lo desconozco, queda como incógnita. El seno del ángulo B, como conozco el ángulo B, pues lo traigo para acá, es 75 grados. Y por último, el lado C lo conozco, es 22 centímetros, me lo están dando desde el inicio del problema. Y su ángulo que es 63, que fue el que acabé de encontrar. En este orden de ideas, entonces yo ya puedo proponer, en este caso voy a hallar primero la medida del lado B. Por lo tanto, esta razón es la que voy a colocar acá. ¿Y cuál de estas otras dos razones debo de utilizar? Pues aquella donde no se genere otra incógnita más, es decir, en esta. ¿Por qué no, por qué no asumir esta? A es al seno de 42, porque si yo llego y pongo esta razón acá, quedarían dos incógnitas. Entonces, ya no podría resolverla tan fácilmente con dos incógnitas. En cambio, si coloco la razón de C, ya tengo solamente una incógnita que encontrar. Listo. ¿Y cómo la encuentro? Muy fácil. Sabemos que la incógnita debe estar arriba y totalmente sola. En este caso, si el seno de 75 la está acompañando y la está dividiendo a la B, debe de pasar al otro lado con la operación contraria, que es la multiplicación. De esta manera, entonces quedaría que si seno de 75 pasa acá, multiplica 22 por seno de 75 sobre el seno de 63, es decir, conserva su posición. Esto lo hacemos en calculadora, 22 por seno de 75 igual, y después le damos dividido seno de 63. Hay manera también de hacerlo directamente, pero toca empezar a jugar con los paréntesis. El resultado es 23,84, el del lado B. Ya tengo este lado, ya tengo este lado. Enseguida entonces tocaría encontrar el valor de A. ¿Y con cuál de estas dos razones puedo trabajar? Con cualquiera de las dos, porque en este caso ya B ya no es una incógnita, ya la conocemos. Entonces podríamos utilizar o esta o esta. El resultado va a ser relativamente el mismo. Observemos. A es al seno de 42 y aquí decidí coger la razón de B, la que acabé de encontrar, ¿cierto? El lado B. Aquí sucede lo mismo que en el anterior paso del ejercicio. Si yo necesito despejar A, debe de estar arriba y totalmente sola. Entonces debo de quitar este seno de 42 y pasarlo al otro lado del igual con la operación contraria. Si está dividiendo,
pasa a multiplicar. Bueno, aquí tenemos el triángulo. Dividiendo pasa a multiplicar a 23,84. Miren que estoy trabajando con unidades de medida porque acá me las están dando. Entonces es importante que si desde el principio me dan unidades de medida, durante todo el proceso las debo de mantener. Y esto se ingresa en la calculadora igual, tal y como les dije, con el valor de 23,84 por seno de 42 igual dividido seno de 75. Y el resultado sería 16,51. La solución total del triángulo sería A vale 16,51, es decir, este lado. B vale 23,84, es decir, este lado. Y C, que fue el primero que encontramos, vale 63 grados. De esa manera queda resuelto el triángulo, ¿cierto? Por medio de ley de senos. Vamos a observar otro ejemplo en donde se nos presentan otro tipo de datos. Me están dando solamente un ángulo y dos de los lados del triángulo. Listo. Mírenlo acá. Tenemos el ángulo B, el lado B y el lado C. En el caso en que solamente me dan uno de los ángulos, entonces lo más recomendable es primero encontrar uno de los dos ángulos. Listo. Voy a traer para acá la ley de senos, solamente que voy a reemplazar los valores que me está dando el problema. Entonces, A no me lo está dando el problema, miren lo que lo desconozco. El ángulo A tampoco lo conozco. El lado B, sí lo conozco, 57 centímetros. Y el ángulo B, que es 42. Lo mismo pasa con el lado C, 35, y el ángulo C lo desconozco. Entonces, en este orden de ideas, si yo lo que quiero es encontrar un ángulo, bien sea el ángulo A o el ángulo C, en este caso me voy a inclinar por el ángulo C, debo de coger obligatoriamente esta razón y esta, que es la que contiene ambos valores, ¿cierto? No puedo coger A porque se me convierte eso en algo imposible para despejar. Entonces, bajo esta razón, 57 centímetros sobre seno de 42 igual a esta. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra la incógnita, que es el ángulo C, la que quiero encontrar. Entonces, aquí hay que tener cuidado con la manera como se despeja la variable o la incógnita. Entonces, hemos dicho que la incógnita debe estar arriba en el numerador y debe estar totalmente sola. Entonces, en ese orden de ideas, este seno de C va a pasar al otro lado a multiplicar. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Mírenlo acá. Este 35 va a conservar su puesto y va a suceder lo siguiente. Observen, 35 permaneció donde estaba. Como esto tiene que quedar solo, entonces 57 baja a dividir, mírenlo acá, y el seno de 42 sube a multiplicar, mírenlo acá. De esa manera, aquí parcialmente, esta variable, esta incógnita está sola. Solamente falta quitarle la función trigonométrica, pasarla al otro lado con la inversa. ¿Y cuál es la inversa del seno? Pues la inversa del seno sería seno a la menos 1, y así la vamos a encontrar en calculadora. Aquí está totalmente ya despejada la incógnita, ¿cierto? Del ángulo C. Repito, subo seno de C, mírenlo acá. Este estaba dividiendo, pasa a multiplicar al 35. Y el 57, que en un inicio estaría multiplicando a seno de C, baja a dividir. Y la función trigonométrica también se pasa al otro lado del igual con seno a la menos 1. Y esto lo hacemos en calculadora. Se puede ingresar directamente, ¿cierto? Pero yo recomendaría hacer primero esta operación y cuando se obtenga el resultado, sacarle el seno a la menos 1. En este caso, entonces daría 24,25 grados, porque lo que estamos encontrando es un ángulo, que es este, el ángulo C, 24,25 aproximadamente. Cogemos dos cifras después de la coma. Entonces, en ese orden de ideas, como yo ya tengo dos ángulos, entonces puedo decir que 180 es igual a 180, perdón, no, el ángulo A es igual a 180 menos 42 menos el ángulo que acabé de encontrar,
que fue 24.25, que era el ángulo C. Hacemos esa operación en calculadora y nos da 113,75. Y solamente quedaría por encontrar la variable A, ¿cierto? El lado A. Entonces, A es al seno de A, o sea, de este que acabé de encontrar, y este es B, perdón, C, 57 centímetros es A, seno de 42. Entonces, aquí es muy fácil despejar, simplemente este lo mando a multiplicar al otro lado y ya lo hacemos en calculadora. 57 por el seno de este ángulo igual dividido seno de 42. El resultado es 79,97 centímetros.